Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, como siempre, a Sandra, gracias a la Casa Borges, al Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural de Adrogué. En este caso, esta charla, junto con otras actividades que nuestra asociación, que es la Asociación Los Conjurados, que tiene sede en Ginebra, en Suiza, estamos organizando en Argentina. Las hacemos en colaboración con la Embajada de Suiza en Argentina, en el marco del proyecto Borges 2026, porque como ustedes saben, este año se cumplen 40 años de la muerte de Borges, y para conmemorar y seguir recordando su vida, su obra y su figura, a lo largo de todo el año habrán muchas actividades vinculadas a Borges, tanto en Argentina como en Suiza. Esta es la segunda que organizamos en Argentina. La primera fue el martes pasado en Neuquén y habrá una nueva charla el miércoles 4 en la Biblioteca Miguel Cané. En este caso, bueno, me acompaña Néstor Leone, como ya lo presentó Sandra, autor del libro Borges, Código Borges, y la idea del encuentro de hoy es, en el plazo de 40-50 minutos, ir tirando líneas de lectura o de interpretación que podamos hacer sobre la obra de Borges a partir del libro de Néstor. Y después habrá un espacio para preguntas, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna duda o algo que quieran remarcar de lo que hemos estado hablando. Muchas gracias, Néstor, por estar acá. Bueno, gracias a vos, Marcos. Para mí es un placer, un verdadero honor compartir este espacio con ustedes, ser bienvenido de esta manera por la gente de la Casa Borges. Es un lugar muy especial, recién hablábamos, no hay muchos sitios físicos de Borges en Argentina, y es un déficit enorme en todo sentido. Está la Biblioteca Cané, La la Biblioteca Biblioteca Nacional. Nacional, y no hay demasiados espacios en ese sentido. El libro tengo la fortuna de haberlo presentado en la Biblioteca Nacional, en el edificio nuevo de Agüero, pero estar ahí ya significa algo en relación al libro, y también pude pasar por el edificio de la calle México, recibido por Laura Rosato, una gran especialista en la obra de Borges, y que haya un encuentro alrededor del libro en la Casa de Borges de Adrogué, para mí es una manera de cerrar un poco el círculo, y me genera una gran emoción en ese sentido, y estar acompañado por ustedes también, que sea esta casa un lugar donde habitó Borges, donde estuvo Borges, en una ciudad con muchas referencias en su literatura. Borges de alguna manera, o Adrogué de alguna manera, contribuyó a la construcción de la mitología de las orillas aquí, y hay una serie persistente de referencias a Adrogué, a Turdera en su obra, que habla precisamente de eso. No es solo una cuestión vivencial, biográfica, entre tal fecha y tal fecha estuvo en la Rosalinda, después en La Delicia, que convirtió en Las Delicias, claro, o en esta casa entre el 43 y el 54. No es meramente una cuestión biográfica, de año, cronológica, sino que tiene que ver con la construcción de su literatura. Me parece que Adrogué está muy relacionado con eso. Algo de eso hablamos en el libro, y a través de poemas, a través de cuentos y a través de algunos ensayos, Adrogué aparece persistentemente, y tiene que ver mucho con eso. No es un mero lugar geográfico, lo que quería decir, sino que está presente en su narrativa y en la construcción de esa mitología de las orillas. Una presencia muy fuerte en la literatura de Borges. Perfecto, y ahí te hago una pausa. ¿Cómo es construida o cómo aparece la imagen de Adrogué? ¿A qué símbolo aparece vinculado o con qué se lo relaciona normalmente cuando está presente en su obra? Hay varios elementos. Uno que aparece constante son los eucaliptus.
el aroma medicinal de los eucaliptus aparece en su poema Adrogué, pero también con destellos en su literatura. Cierta idea de laberinto está pensada, concebida aquí. No digo que sea la totalidad del concepto, pero Adrogué tiene que ver con la idea de laberinto. Y después también en esa construcción de la mitología, y lo podemos ver en algunos cuentos, está la cuestión de los lugareños ligados a esa mitología del coraje. Los hermanos Iberra de Turdera tienen mucho que ver con esa construcción. Lo podemos encontrar en La Milonga de los Hermanos, pero también en el poema El Tango y en algunos cuentos, La Intrusa, donde aparecen los hermanos Nielsen, pero claramente son los hermanos Iberra. Sí, claro. En el norte, los Muraña, ¿sí? El otro borde de esa periferia. Y en el sur los Iberras, y son de aquí. Y después hay una serie de huellas en Tlön, claro. Sí. La enciclopedia de Tlön le llega a el ingeniero de ferrocarriles del Sur, que está morando precisamente en el Hotel Las Delicias. Hay como una permanente... La construcción del nombre Isidro Parodi, de parodia, tiene que ver con un personaje también de Adrogué. Hay como una permanente ida y vuelta entre la ficción y la realidad, cosa que forma parte del engranaje, el método de Borges como escritor. Así que hay una persistencia. Yo me había hecho algunas anotaciones, hay como varias periferias. La periferia de Palermo, la periferia del Arroyo Maldonado, de Villa Santa Rita, en nombre de la Esquina Rosada, y otras periferias también. Una es la del sur. Exacto, eso te quería comentar, disculpa que te interrumpa, pero me parece muy importante hacer esa diferencia entre la periferia norte y la periferia sur, porque además, bueno, todo el mundo conoce el cuento El Sur. El Sur tiene una carga emotiva diferente, tiene un símbolo muy particular en Borges, y me parece que se cifra con la mitología del sur, de los arrabales de Buenos Aires, ¿no? Y el Almacén Rosado, donde se da el desenlace, también tiene que ver con Turdera y Adrogué también. Hay una carga simbólica muy especial, y hay varios sur posibles para pensar en Borges. Está el sur de la ciudad patricia, ya con las calles dejanas de aburridas, de habituales, digamos, que menciona en el primer poema de Fervor de Buenos Aires. Está el sur de la calle México de la Biblioteca Nacional, está el sur de los Corralones, está el sur de Constitución, está el sur de la calle Garay, donde está el punto que concentra todos los puntos, la mirada desde donde mirar el universo. No es menor, desde la periferia podemos, y es una operación que hace virtuosamente Borges, de releer y de repensar desde esa periferia sur el universo. Con lo local y lo universal permanentemente en tensión, en contradicción, en discusión en la obra de Borges. Y también está, por supuesto, este sur más alejado, pero también sur con una mitología especial, y en ese tránsito, en ese pasaje entre el gaucho y los matones. Los matones de comité, el gaucho y ese otro popular aceptado por Borges, que conforman los compadritos que viven en estas orillas. Por eso me parece que es muy fuerte esta geografía, que es más que una geografía, en la construcción mitológica que tiene Buenos Aires para Borges, y que tiene también esta periferia. Es una especie de obsesión en las primeras décadas de Borges, formando parte de esa especie de criollismo de vanguardia, urbana, suburbana, y después en sus textos más clásicos también, nunca se desprende. Hay como un ida y vuelta permanente respecto de esa opción estética y épica
por el coraje, hay un cuestionamiento también permanente, pero nunca lo abandona. Bueno, acabas de dar, me parece a mí, con una palabra clave que desde mi punto de vista está, digamos, estrechamente vinculada con el sentido del sur, que es la épica. Porque tengo la sensación, siempre tuve la sensación de que para Borges el sur está vinculado con el encuentro de la persona con su destino, ¿no? Es decir, cuando uno se encuentra con su destino es porque va hacia el sur o porque el sur lo viene a buscar, pero hay un momento en el que uno tiene que enfrentarse con esa realidad. Poema conjetural. Claro. Huyo hacia el sur por arrabales últimos. Exactamente. Sí, como sí, aquel sí. Capitán del purgatorio huyendo. Digamos, ahí está precisamente ese destino de Borges que tiene las dos cosas. Vencen los bárbaros, pero encuentra a su vez la clave secreta que lo expresa. Eso es extraordinario, porque ahí está todo. Hay algunas lecturas muy lineales y mecanicistas de ese poema, quedándose con esa primera parte, Sí. pero lo que cierra el poema, me parece que es uno de los textos más extraordinarios de Borges, desde mi punto de vista. El último cuchillo en la garganta cierra de alguna manera y el tipo encuentra la Prida, encuentra su destino sudamericano. Es un señor de dictámenes, de leyes, que a su vez está atravesado por la barbarie, y introdujo adrede el concepto de barbarie. Quizás conscientemente lo hace Borges discutiendo también con Sarmiento, porque hay una preferencia, y vuelvo a lo épico, por la barbarie, preferencia épica y estética por la barbarie, y cuestionada en términos políticos y éticos. Ahí está esa permanente disyuntiva. El abuelo, Isidoro Acevedo, que en 1905 está muriendo en su casa de la calle Serrano, sí. Y Borges le inventa un final como él hubiese querido morir en un campo de batalla, bárbaramente. Bueno, ahí me parece genial porque siempre leemos ese poema, Isidoro Acevedo, y tendemos a pensar que el que quiere morir así es el abuelo de Borges. Pero en realidad es Borges que quiere que su abuelo hubiera querido morir así, ¿no? Pero de todas formas, esa idea de, vos hablabas de la barbarie, esa idea del encuentro entre la civilización, el orden, la protección, el cuidado y el riesgo permanente de enfrentarse con la muerte, es lo que también Borges hace con operaciones literarias, retomando otras obras de la literatura de la tradición argentina vinculadas al gaucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo, y ya te respondo, el sur también es una operación en ese sentido. Claro. Sí, absolutamente. Claramente, sí, porque él se imagina una muerte preferible a esa muerte oscura, gris, sí, burocrática, en un sanatorio. Se inventa una muerte mucho más heroica, a cuchillo. Mira, te hago una pausa porque nunca me había dado cuenta de esto y voy a compartir esta revelación con ustedes. Cuando Borges está en Ginebra a punto de morir, yo hago normalmente en Ginebra, hago el tour. Bueno, yo vivo en Ginebra desde hace unos años y hago un tour literario por la ciudad siguiendo los pasos de Borges, los lugares donde vivió, donde estudió y demás. Entonces siempre comento que la casa en la que murió es la casa en la que Borges se mudó muy poquitos días antes de morir, porque uno de los temores que tenía Borges era morir en el hotel donde estaba viviendo o en el hospital. Y nunca me había dado cuenta que justamente eso es lo que le pasa a Dalman en el Cuento del Sur. Nada más que Borges escribió su propio destino, su propio final 40 años antes de morir. El juego ese es permanente en Borges, cronológico, ensayos y ficción. Está pensando y está escribiendo. Sucede con Pierre Menard, sucede con Funes. Permanentemente hay ensayos espejo que de alguna manera lo piensan. Y haciendo referencia a lo que me decías ligado a otros textos de la literatura, la reescritura permanente del Martín Fierro en ese sentido, en esa clave, con biografía de Tadeo Isidoro Cruz, dándole gran cuento, y con El fin. El fin, exacto. Son dos cuentos que reescriben
el Martín Fierro también en esa tensión, porque Borges, sobre todo en los 70, sobre todo cuando tenemos el retorno del peronismo, que es el otro popular rechazado, no deseado de Borges, y después podemos hablar en ese sentido, termina diciendo, bueno, si en vez de haber canonizado al Martín Fierro hubiésemos canonizado al Facundo, otro sería nuestro destino, nuestra historia, y mejor, digamos. Claro. Ahí hay un juego, pero una y otra vez vuelve a ese texto que Borges consideraba como muy bien escrito y muy mal leído. Exacto, sí. Y de hecho está ese libro que es un ensayo sobre el Martín Fierro, que es una delicia para cualquiera que quiera leer el Martín Fierro, ir acompañando esa lectura con la lectura de Borges. Pero es cierto lo que decís en esa tensión permanente que Borges tiene con la alteridad, ¿no? Esa fascinación que siente y al mismo tiempo ese rechazo. Sí, es también como construye los opuestos, la identidad. Siempre es en tensión. Nunca hay una resolución definitiva. Por eso también pone, entre otras cosas, en juego civilización y barbarie, digamos. Y ahí tenemos que tener... no podemos ser muy livianos en la lectura de esos textos porque nunca está resuelto, o muy pocas veces está resuelto. Podemos mencionar el cuento que escribió junto con Bioy Casares, La fiesta del monstruo, claro. Digamos, El simulacro. Hay cuentos en ese sentido, pero lo más rico de la literatura de Borges está abierto, es una tensión irresuelta. Construye a partir de opuestos y construye esa identidad permanentemente, incluso en términos personales, con los cuentos espejos, Borges y el otro, digamos. Claro. Permanentemente está, bueno, uno de esos cuentos está el de agosto de 1983, sí. Está pensado desde 1960, Las Delicias. Exacto, entre otras menciones de... El año pasado, cuando hablamos de Adrogué, hablamos también cuando hablamos de El otro duelo, también hablamos de ese, cómo son cuentos que están vinculados con la ciudad. Pero me quedé pensando en esto de la reescritura de la literatura, del coraje, digamos, ¿no? Borges, vos dijiste algo muy bien, él lo admira desde la estética, pero lo rechaza desde la política, ¿no? Y creo que lo que admira de la estética es ese valor que tiene la literatura gauchesca, que pone en escena el riesgo, el peligro, sí. Sí, se puede hacer una genealogía en ese sentido, y Borges va a buscar en sus antepasados también. El coraje está sobre todo en la rama materna, en los apellidos Suárez, Acevedo, está el coraje. Y también está la barbarie, ciertamente. Hay muchos Acevedos bárbaros, claro, en sus cuentos que aparecen, sí, permanentemente. Acevedo Bandeira, por ejemplo. Bandeira, el muerto es un ejemplo. Pero bueno, ahí está presente el coraje, y también cierta cuestión que ya también tiene el padre respecto de ese coraje que no tuvo. Las Tancas, claro, hay una oración muy precisa en ese sentido, el valor que no tuvo, el coraje que no tuvo, y después lo gauchesco también está ahí, y esas operaciones respecto del Martín Fierro y respecto del Moreira también. Claro, con La noche de los dones. La noche de los dones, otro gran cuento de Borges donde aparecen los dones, el sexo y la muerte. Contanos un poco el cuento por las dudas que haya alguno que no lo conozca. El cuento de los dones es está contando una experiencia que había tenido donde una de las personas había visto morir a Juan Moreira. Entonces es una versión lateral a partir de un encuentro sexual. Exacto. Entre uno de los personajes. Uno de los dones es precisamente ese, el encuentro sexual, y el otro es el coraje, la muerte. Claro, porque es un joven que asiste por primera vez a una casa de mujeres, y en esa circunstancia es que atestigua la muerte de Juan Moreira, que era aparentemente uno de los visitantes de la casa, ¿no? Sí, quitándole mitología en este caso, volviendo al poema del tango, viendo más como la gesta del coraje que nos abandona, y más como un hecho
policial. Es un cuento de los 70, donde ya hay una revisión de ese coraje en clave mucho más crítica. Ligado a esto, una de las operaciones que me parecen interesantes mencionar es Hombre de la Esquina Rosada. Y Historia de Rosendo Juárez. Juárez. Reescribe el cuento desde otra mirada, con Borges como protagonista, en los dos casos, cuentos, con una mirada diferente. Hombre de la Esquina Rosada es precisamente la épica y la denuncia de esa cobardía. Ok, vamos a poner un poco el contexto. Hombre de la Esquina Rosada cuenta la historia en la que dos malevos, dos compadritos se encuentran en una milonga y uno desafía a otro a un duelo. Rosendo Juárez es desafiado en su propio territorio por otro compadrito que viene a buscarlo. Y en vez de salir a pelear, se rehúsa y finalmente el desafiante, que se llama el que desafía a Rosendo Juárez, Francisco Real. Que termina siendo el que vence en ese duelo tácito, digamos, porque el otro se acobarda, termina siendo asesinado por el protagonista del cuento, que es el narrador del cuento. Que es quien le cuenta a Borges. Claro, y que le dice, sí, al final Borges, yo lo maté. Y Rosendo Juárez, en un cuento de El informe de Brody, del año 70, reescribe el cuento ya desde la mirada de Rosendo Juárez. De Rosendo Juárez, precisamente, claro, mostrándole por qué había rehuido al combate, y hay una resignificación de esa disputa. Exacto, muchos años después Borges escribe el cuento Historia de Rosendo Juárez, en la que se encuentra con Rosendo Juárez y le pregunta, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué no salió a pelear? Y Juárez le dice, bueno, no salí a pelear porque yo ya estaba más allá de eso, ¿no? Como que la violencia en ese sentido ya era algo que tendríamos que haber dejado a un costado, ¿no? Pero ese juego especular que hace Borges con la misma historia, con los dos personajes y con la violencia en el medio como cifra de relación entre las personas o entre los individuos, es muy interesante, ¿no? Y es permanente. Borges en sus ensayos va construyendo lectores, uno tiene la impresión. Exacto, sí. Construye un campo literario para que el otro pueda entender la producción de sus cuentos. ¿Se da de manera simultánea o se da con saltos cronológicos? Lo que hace cuando reedita sus textos es maravilloso en ese sentido. Hace lo que quiere cuando quiere. Por ejemplo, el 51 es un año de conferencias claves en la historia de Borges, entre otros, el escritor argentino y la tradición, pero también Kafka y sus precursores y demás en el Colegio Libre de Estudios Superiores, con una clave de lectura contra el nacionalismo cultural del peronismo. Y, por ejemplo, el escritor argentino y la tradición lo incluye en Discusión, que es un libro del 32, y con esa ubicación está reconstruyendo toda su literatura hacia atrás y hacia adelante, igual que con la idea de precursores. Tradición y precursores, me parece que ahí son dos ideas permanentemente en juego que permiten la relectura constante de la obra de Borges. Por eso, cuando me preguntan sobre el libro y demás, lo que trato de hacer es una invitación permanente a la lectura de sus textos. Me parece que ante todo hay que leer los poemas, los cuentos, los ensayos, las conferencias, y si queremos detenernos en el hombre público, de las declaraciones altisonantes y demás, también podemos hacerlo, porque era un personaje con mucho humor, con una gran capacidad para el ninguneo, sí, y con aspectos muy interesantes, pero lo más extraordinario de Borges está precisamente en sus textos, y es una invitación a leerlos, porque me parece que ahí está lo más extraordinario de su obra, y tenemos que perderle el miedo también y sobrellevar ciertos malentendidos que el propio personaje público ha sabido construir también
adrede porque muchas veces ese personaje público con sus intervenciones públicas polémicas están en contradicción o en tensión permanente con su propia literatura. Sí, dijiste 2 o 3 cosas que me parecen interesantes. La primera es, yo tenía hace muchísimos años un profesor de literatura que decía que la mejor manera de entender a Borges es empezar a leerlo, porque Borges se explica a sí mismo. Cuando uno encuentra un detalle en un cuento o en un poema y después sigue avanzando en su lectura y encuentra que dice exactamente lo mismo o casi lo mismo en un ensayo, y dice, ok, uno puede aclarar un poco mejor la idea original, ¿no? O puede establecer vínculos nuevos. Y lo otro que dijiste, claro, Borges cada vez que tenía la oportunidad de editar uno de sus libros, básicamente lo modificaba. O sea, no era que solamente volvía a editar un libro que ya había editado anteriormente. Lo corregía casi todo. Corregía los textos, modificaba los textos, los cambiaba de lugar, los sacaba textos de un libro y los ponía en otros. Por eso es difícil decir que uno leyó la obra completa de Borges, porque ¿cuál obra completa leyó? Y después en cada relectura uno encuentra cosas distintas, que un texto lo pudo haber leído 10 veces, 15 veces, y terminás reparando en una frase, en una palabra, en un concepto que, como terminar, digamos, Claro. digamos, ahí está, precisamente que se nos escapaba en lecturas anteriores. Y otra idea extraordinaria me parece es la idea de Borges como el gran lector. El gran lector, gran traductor y gran escritor que reescribe en tanto falsifica, que reescribe en tanto inventa, tergiversa, deliberadamente inventa libros, autores apócrifos, con una irreverencia absoluta que me permite escribir un libro, porque Borges da la propia clave de cómo hacerlo, por qué hacerlo y la justificación. Claro. Por la propia irreverencia de los modos de lectura de Borges que trafica literatura. Hay algo que siempre tuve la sensación, capaz que vos también lo compartís, que es esa idea que para Borges la literatura no es un juego de palabras ni una actividad de ocio, sino que es un modo constante de hacer realidad las cosas, ¿no? Borges dice, bueno, yo llegué al mundo a través de los libros, que puede ser una frase muy bonita, pero quiere decir que para él el mundo es real porque está en los libros. Y esa lógica puede aplicarse a la inversa, ¿no? Digamos, si algo puede entrar en el libro porque es real, algo que está en el libro puede convertirse en realidad, ¿no? La tensión permanente después entre los géneros híbridos permanentemente. Uno comienza a leer y no sabe si es un ensayo, si es un cuento. Me imagino a los contemporáneos que leían por primera vez el texto en La Nación, en Sur, por ejemplo, la revista. Un truco muy lindo es biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que está presentado como si fuese realmente una biografía de un personaje histórico, y al final del texto nos damos cuenta que es un personaje de ficción, ¿no? Esa transformación lenta y casi imperceptible de un género a otro, ¿no? Sí, permanentemente. Y en tensión, ficción y realidad. En tensión, historia y ficción. Exacto. Cómo construye mitologías, cómo construye una propia ficción de origen y el origen de su ficción permanentemente. Mira, me parece que en el tema de la mitología Borges es muy consciente, tengo la sensación, de que cualquier historia que contamos termina siendo mitológica. En un amplísimo sentido, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, uno va al supermercado, se cruza con alguien y cuando vuelve a la casa dice, me encontré con fulano de tal, y esa historia, que es simple, digamos, está ya mitologizando algo, porque en principio no contamos todos los detalles del hecho que nos ocurrió. Y segundo, ya el proceso de contar una historia genera un vínculo entre el pasado, lo que nos pasó, el presente en el acto de referirlo, y nos proyecta una imagen hacia el porvenir. Y esa es la fuerza de la flecha mítica, ¿no? Me parece que Borges tiene esa constancia
está constantemente pensando en la literatura de esa forma. Cualquier relato ya es en sí mismo mítico. Y entonces la historia, cuando uno lee la historia oficial, digamos, o el género histórico, uno asume que eso es verdad y pierde de vista que es un relato más como cualquier otro. Sí, sí. Y después su relación con la historia. Hay muchas acepciones del concepto de historia de Borges. La historia como infamante, la historia circular. Permanentemente en sus relatos hay versiones diferentes del concepto de historia. No es un mismo concepto. Y esto está ligado a lo que vos decís, esa necesaria construcción de una mitología, lo que hace con Buenos Aires. En determinado momento es deliberado. La fundación mítica de Buenos Aires, mitológica de Buenos Aires, tiene que ver con eso. Hay que construir una mitología más allá de los hechos históricos. Por eso la fundación es en la manzana de mi barrio, en Palermo. Los otros son embelecos fraguados en la boca. Sí, sí. No, digamos, yo voy más allá de la construcción. Y en el mismo poema, cuando lo convocan para leer, que no termina leyendo, una conferencia en los 400 años de la fundación de Buenos Aires, en 1936, le quita líneas a el poema el poema de la Fundación Mítica de Buenos Aires, la ligada a Hipólito Yrigoyen. Claro. El corralón. Seguro ya opinaba Yrigoyen. Hay un recorte de esas líneas de esa Fundación Mítica de Buenos Aires. Está reescribiendo casi de manera permanente, no solo cuando reeditaba su obra, sino a medida que iba construyendo su propia literatura. Borges, de alguna manera, tampoco escribió libros. Claro, eso es interesante de mencionar. Muchas de las veces nos perdemos de los libros eso. de Borges. Borges. Salvo Evaristo Carriego, me parece que fue una pieza concebida como tal, de manera conceptual. Sí, o Fervor de Buenos Aires, digamos, también puede ser. Pero incluso tanto uno como el otro, a la larga, fue completamente modificado. El libro que tenemos hoy no es un libro, digamos, de principio a fin, sino que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo del tiempo, en todo sentido, ¿no? Sobre Evaristo Carriego, incluso, como dijiste anteriormente, adjudicando a un libro de 1930 textos que él escribió en 1955, ¿no? Y es un ida y vuelta permanente y deliberado y con objetivos claramente deliberados. Construir un campo literario, su persistente disputa contra la literatura realista o de tintes psicologistas, muy en boga en esos años, y la necesidad de imponer el fantástico o los policiales, que eran géneros menores, sobre todo el policial en la década del 40, antes de la antología en Argentina, era un género menor, entre otras cosas porque a Borges le interesaban los géneros menores, los géneros populares, y ahí tiene una vinculación diferente de lo que uno supone de lo popular en Borges. Exacto, bueno, comentábamos hace unos minutos, antes de empezar la charla, sobre el libro de Lucas Adur. Sí. Y él hace una precisión muy buena en ese sentido, ¿no? Como la idea de que existe la literatura fantástica o el género policial es prácticamente un invento de Bioy y de Borges, ¿no? Sí, año 1940, deliberadamente. Exactamente. Lo venían tramando en los años previos, lo venían pensando, ensayos, cuentos. La literatura fantástica, narrativa de Borges comienza en el 35 con Hombre de la Esquina Rosada, que era a su vez un cuento que venía reversionando año tras año en los diarios en los cuales publicaba. Exacto, sí, sí. Y que además tiene como semilla una anécdota policial, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Leyenda policial es el primer garabato, digamos, ligado, y después se construye y termina en ese cuento, en Historia Universal de la Infamia. Y hay también una faceta de Borges que es muy interesante, que es la faceta del traductor, ¿no? Cómo traduce al idioma español y el modo en el que traduce literatura universal, ¿no? Y qué autores elige para traer al Río de la Plata específicamente. Y me parece que en ese ejercicio de traducción también hay, de nuevo, ¿no? Una reedición,
una operación constante sobre el objeto que ya está ahí, que puede ser maleable, modificable y recreado continuamente. Sí, sí, sí. Y forma parte del método. De alguna manera reconstruye el canon desde aquí, desde el sur. Lo subvierte, digamos. De alguna manera hay una operación en ese sentido. Que tiene en Borges, me parece, una cuestión de desapego con las miradas de complejo de inferioridad de alguna. Nosotros desde aquí, desde nuestra biblioteca, podemos pensar el mundo. El Aleph está en una casona de la avenida Garay y desde ahí podemos mirar el universo con nuestras herramientas y pensarnos respecto del otro, respecto de lo universal. Hay un juego interesante respecto de la literatura universal o de la literatura occidental, respecto de los mitos también, los mitos griegos, romanos, pero también los nórdicos y también los orientales, cómo los incorpora permanentemente en su literatura y las operaciones que hacen. Pero es interesante eso que decís vos, que Borges nos enseña a pensar desde nuestra circunstancia espacio-temporal, que es el sur, como dice en Evaristo sí, para el prólogo a la poesía de Evaristo Carriego. Le tocó el sur y un arrabal del continente y el siglo XX, ¿no? Sí. Le hubiera gustado estar en Europa en otro momento de la historia, pero le tocó eso y con eso tiene que hacer algo. Esa idea de que podemos pensar el mundo desde nuestra perspectiva es algo que muchas veces la crítica ideológica o política ha perdido de vista. Es disruptivo. Que lo ha acusado a Borges de anglófilo, por ejemplo. Sí. Y no hemos visto, o no se ha visto con tanta claridad, que Borges nos está enseñando a pensar desde nuestro propio lugar, ¿no? Sí, creo que es un gran aporte. Siempre recuerdo una línea de un relato de Historia Universal de la Infamia, donde dice algo así como el mar es la pampa de los ingleses. Se está revirtiendo, estamos pensando desde aquí. El mar para ellos es lo que nosotros es la pampa. Revierte las formas de pensar. Nosotros pensamos desde aquí, lo local y lo universal pensado desde aquí. Me parece una frase extraordinaria para mirar a ese Borges ya en el 35, porque ahí hay una persistencia, me parece hay una constante. Borges tiene diferentes etapas, el que aplaude la revolución bolchevique, el anarco escéptico de los años 20, el criollista irigoyenista, que forma parte del comité irigoyenista de jóvenes intelectuales en su casa con un amplio en el que estaban luego varios intelectuales que formaran Forja y que rivalizarán luego con Borges. Hay varios Borges en ese sentido, pero hay ciertas constantes y me parece que desde el escritor argentino y la tradición, cómo pensar, lo distintivo para pensarnos no es tanto el color local, sino nuestra posición situada para mirar el mundo. Ahí está, como tienen los irlandeses o la tradición judía, muestra esos dos casos, y nosotros somos parte de esa mirada disruptiva que nos permite tener una apropiación y desde esa apropiación construir. Las traducciones operan en ese sentido, la incorporación de autores, Stevenson y demás, pero también la reivindicación de cierta forma de traducir, y ahí se meten los debates por la traducción de los clásicos, la traducción de Shakespeare, pero de Homero y demás. Y hay una reivindicación o hay una crítica de la traducción literal y de la necesidad de apropiarnos de esos textos y volver a construirlos. Eso desde el ensayo y desde el cuento, ¿qué es sino Pierre Menard? Claro, Pierre Menard es volver a leer una y otra vez el mismo texto, pero entenderlo distinto cada vez que lo leemos. Porque lo que cambia, como es la tesis del cuento, no es el texto, sino el contexto en el que se lee, ¿no? Y permanentemente son ideas que van y vienen desde los ensayos hacia su literatura, hacia su poesía y hacia sus cuentos. Ahí me parece hay una operación permanente, muy, muy rica, que hace a Borges de una necesaria lectura en estos tiempos. Me parece uno de los objetivos del libro también es, bueno, volver a pensar a Borges
en este contexto, volver a pensar a Borges de manera situada desde aquí, pero también al Borges que nos proporciona ese tipo de herramientas y sobre todo decir, dejemos de lado o problematicemos los malentendidos y volvamos a los textos de Borges que me parece que son muy contrariamente a lo que está impuesto, muy de clara y relativamente fácil lectura. Hay como una promoción del Borges difícil, sí, y demás. Hay textos difíciles de Borges, no vamos a... Pero hay un gran número, un gran corpus que nos permiten entrar a su literatura, sí, que muy directamente. Que son los cuentos del informe de Brody. Todos uno atrás de otro se pueden leer. Se leen en una tarde y son entretenidos, están escritos con una concisión que tiene que ver mucho con el concepto de lo moderno. Yo diría también, por ejemplo, los cuentos de Artificio, la segunda parte, exacto, de Ficciones, que claro, cuando uno lo lee con un bagaje, digamos, intelectual o con un marco teórico, si usamos una palabra un poco grande, ok, puede descubrir grandes detalles y hacer increíbles conexiones de significación. Pero si no lo tiene, lo lee igual y lo disfruta de la misma manera. A ver, en relación a eso, Jardín de Senderos que se bifurcan, comienza así el libro, Ficciones, sí, es más complejo. Sí, es verdad, la primera parte del libro es más compleja. Es más compleja. Es más compleja, se necesitan de ciertos recursos para leerlo. Pero la segunda parte de Artificios, claramente no. Y casi todos los cuentos del Aleph también, ¿no? Son cuentos que sin duda tienen miles de claves ahí compactadas. Que la vas a encontrar en lecturas posteriores, como exacto, sucede a todos los que leímos por primera vez a Borges. Exacto, uno lee los teólogos, claro, y ahí puede hacer una tesis teológica si quiere, pero puede leer el cuento perfectamente y lo disfruta sin ponerse colorado. Yo me rescato en el libro, son quizás los cuentos que más trabajo, que son tema del traidor y del héroe. Ahí me parece que está condensado todo Borges. Es un texto de la década del 40, es el último que incorpora ficciones, es el último que escribe para ficciones. Y es realmente llano, y ahí tenés un universo borgiano extraordinario y me parece relativamente fácil de leer con buena predisposición. Sí, sí. Y La muerte y la bruja me parece es otro cuento, también, quizás un poco más complejo, ligado también a Las Delicias, porque uno de los puntos cardenales disfrazado ocurre aquí. Exacto, sí, sí. Y también un libro maravilloso es Historia Universal de la Infamia, ¿no? Sí. Que es un libro que no son cuentos propiamente dichos, pero ya hay narrativa ahí y cada uno de los pequeños cuentos que componen ese libro son de fácil acceso, de una lectura simple y muy, muy, muy entretenida. Y después fueron concebidos para la revista en la cual trabajaba Borges, que era para el diario Crítica, la revista multicolor de los sábados, del diario Crítica, que era el diario más popular de la época, de la década del 30, duró del 33 al 34, un año y algo. Y ahí están publicados por primera vez los cuentos de Historia Universal de la Infamia, y era para un público masivo y se leía de esa manera. Borges jugaba de alguna manera en esa reapropiación constante de algunos clásicos, de alguna literatura que le gustaba incorporar, pero claramente, y hay un primer ejercicio ahí que es Hombre de la Esquina Rosada, incorporándolo. Sí, que es un cuento que en la colección de cuentos que están presentes en ese libro desentona un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Desentona por el tema, por la forma, por la estética del cuento, y que sin embargo entra en esa colección, ¿no? Sí, sí. Sucede bastante eso con Borges. También Historia de la Eternidad también. Sí, tenemos el acercamiento al Mostacim. Al Mostacim, claro. ¿Qué es esto? ¿Es un ensayo? ¿Es un cuento? ¿Este libro existe? Sí, sí. Y estoy pensando también ahora en Ficciones, que cierra o no cierra, pero incluye El Sur. Y El Sur es un cuento que Borges escribe en 1951, ¿no? O 53. 53. El Sur y el Fin son los últimos cuentos que escribe él a mano.
los últimos que escribe. Después comienza a dictar. Porque ya no ya puede... queda totalmente ciego. El fin es el último, el sur es el anterior. Claro, él lo escribe entonces en 1953, pero lo incorpora en un libro de 1944, ¿no? Sí. Esa es un poco la manera que tiene Borges de modificar la relación con el espacio-tiempo, ¿no? Sí, sí, permanentemente, en esa época permanentemente. Y cómo va jugando. Bueno, Poema Conjetural también es de julio del 43 y lo publica en el 60, y después la relectura que hace Borges es que es un poema que escribió valientemente contra el peronismo, cuando Perón no había asumido como director de trabajo todavía, pero es la reescritura constante borgiana que hace de su vida y de su historia. Siempre podemos, pienso que, y está dicho en el libro, podemos escribir el poema conjetural con Dorrego como protagonista, asesinado 10, digamos, ahí también hay una operación histórica, mitológica. Lo que está diciendo Borges, entre otras cosas, está diciendo, bueno, el comienzo de nuestros males comenzaron... Ahí. Está ahí, es el mito fundacional de nuestros males. 10 meses antes habían asesinado a Dorrego. Se podría escribir el poema conjetural desde la mirada y la voz de Dorrego, pero elige hacerlo con Laprida, un antepasado suyo, con una mirada. Pero no es un poema lineal, como decíamos antes. Sí. Es buenísimo, no había pensado eso de que se puede escribir el poema conjetural con Dorrego en lugar de con Laprida. Bueno, antes de abrir el espacio para las preguntas, el título del libro es Código Borges, pero ¿no sería mejor que sea en plural, Códigos Borges? Porque es como las delicias. Claro, porque como estuvimos hablando de muchas cosas, y bueno, capaz que hay varios códigos para descifrar a Borges. Sí, es probable. Yo lo pensé, es lo último que salió del libro. Había varios conceptos. Tenía que estar para mí repensar dimensiones y disruptiva. Me parece que hay algo de irreverente, disruptivo, que está en Borges y que es lo que a mí más me interesa. Contrariamente a cierta lectura muy fosilizada de Borges y demás que parece cristalizado en algo, uno lee a Borges y encuentra todas las veces que lee cosas distintas. Va por ahí y va también para pensar en esos modos irreverentes de lectura y en ciertas clave. A mí me interesaba mucho pensar lo popular en Borges, pensar a la periferia, cómo pensarnos desde aquí de manera situada, pero con esas categorías que Borges permanentemente pone en tensión. Me gustaba pensar la cuestión de la totalidad en Borges, la cuestión de la memoria, de la resistencia en Borges, esta cuestión de ponerse del lado de los traidores, pero también del lado de los derrotados. Hay una serie de cuentos de derrotados permanentes, de traidores, que no los dejan mal parados, digamos. Hay distintos tipos de derrotas y distintos tipos de traiciones en su literatura, y un poco se mete en esto. Pero sobre todo pensar a Borges en sus textos, de manera textual. Sí. Hay ciertos abordajes contextuales que a mí me parecían necesarios, Borges y su época, pero y ahí es una forma de traicionarme también, porque yo lo que quería era pensar a Borges desde sus textos. Desde los textos. Y quitar un poco los malentendidos que Borges ayudó a promover en muchas intervenciones, porque entre otras cosas se conoce el Borges ya anciano, es el de las intervenciones públicas en la televisión española y demás, pero es un universo mucho más rico. Ese también es rico, no hay que bajarle el precio, me parece, más allá de algunas cuestiones en particular, pero me parece que hay un universo mucho más amplio y mucho más rico, heterogéneo, que podemos leer necesariamente desde hoy en un contexto donde las discusiones son otras, pero también me parece que Borges aporta clave de lecturas. Y en relación al libro, que vemos que es un libro que implicó, me imagino, muchísimo trabajo, ¿cuánto tiempo te llevó confeccionarlo? ¿Cuáles fueron las energías vitales que te movieron a Es un libro, como digo, componerlo? en el prólogo es un libro de pandemia. Comencé a escribirlo en abril de 2020. Y el método era lectura con el texto del libro en la mano, papel, para hacer anotaciones y subrayar con lápiz negro.
preferentemente para tratar de encontrar conexiones en sus textos, que era lo que más me interesaba a partir de una estructura previa que yo ya había armado. Pero esa es la lectura, me llevó 4 años y 4 meses hasta entregarlo a la editorial, y fue un recorrido que me generó mucha satisfacción, porque fue una lectura sistemática. Borges apareció en distintos momentos de mi vida. Yo tuve suerte con Borges, porque tuve una profesora de literatura que me hizo leer algunos cuentos que me fascinaron, y ¿En el colegio? en el colegio secundario. Ah, okay. Y también me acerqué a sus poemas de la década del 20, Fragor de Buenos Aires, Luna de Sí. Enfrente, Cuaderno San Martín, que no es lo mejor de Borges, claramente, pero que sí son ingresos interesantes. Entonces yo confrontaba esa idea que yo tenía de Borges con las miradas de Borges difícil, Borges extranjerizante, Borges antipopular, Borges de elitista. elitista, y yo no lo encontraba. Digo, pero después comencé a entender por dónde venía la crítica, y en cierto sentido una parcialidad válida en eso. Pero por eso te digo, tuve suerte, porque ingresé por El Fin, ingresé por el poema conjetural, ingresé por algunos poemas, 1964, el poema El Padre, La Lluvia, Sí. que me parecen algunos cuentos que me parecen que son de fácil lectura. Leí muy tempranamente también el informe de Brody, que me pareció, para mí fue el primer libro que yo leí de manera integral, y me pareció totalmente... Sí, tiene un cuento ese que es El Encuentro, sí. que siempre que me preguntan, ¿cómo puedo empezar a leer a Borges? Bueno, léete ese cuento. Si ese cuento te gusta, arranca. La intrusa, los encuentros de duelos. Es un Claro. libro de duelos. Exactamente, sí. Claramente, del primero al último. El cuchillo de Muraña. Y dijiste algo antes, que fue una profesora que dijiste, tuve suerte porque una profesora me dio unos libros. Muchas veces perdemos la dimensión de lo que podemos hacer sencillamente en la vida Sí. cotidiana, ¿no? Porque seguramente con vos habrán habido muchos chicos que leyeron esos cuentos y no les pasó nada. Pero a veces uno tira una semilla y es cuestión de esperar. Sí. Por eso la invitación a la lectura. Terminando el secundario, esa misma profesora, en los obsequios de quinto año, me obsequió a mí El tamaño de mi esperanza, que se había reeditado por Soy Barral en ese momento. Claro. Porque era uno de los textos que Borges había omitido en sus reediciones. Y también es un texto que me acercaba de alguna manera. Después, en el contexto mucho más amplio de su literatura, uno claramente se da cuenta que es un texto menor. Sí. Claramente es un texto menor en su literatura, que tiene que ver con ciertas preocupaciones para construir un cierto criollismo de vanguardia urbano, que tiene su ubicación, uno los lee, les resulta interesante, pero al lado de los ensayos de otras inquisiciones, Sí, o mismo de discusión también. quedan un poco relegados. Pero no importa, son claves de lecturas que te va... A mí el informe de Brody me llevó a ficciones, y yo cuando entré en ficciones ahí me tranqué, digamos. Claro, que quedaste ahí con sí. Plan por abrir tercios al principio. Sí, es porque son más complejos. Sí, Se bifurcan, son textos, son cuentos mucho más complejos, que después se alivianan con artificios que son mucho más claros. Por eso hay que darse la oportunidad, y como decía Borges, si no le entraste, abandonalo, Claro, con otro. Exacto, Borges tenía este consejo que siempre me Que parece le daba el genial. padre. Si un libro no te gusta, no lo leas porque es famoso el libro o el autor. Y la frase es mejor todavía. Ese libro no está escrito para vos, o no está escrito para ese momento de tu vida. Capaz que lo dejás, lo retomás 10 años después y te fascina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Vamos a dejar entonces un momento para las preguntas del público, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Alguien que rompe el hielo, genial. Que siempre la primera piedra siempre es la más difícil. Bueno, yo primero una confesión, después una pregunta. Confieso que no terminé de leer el libro, hace poquito
cierto que lo conseguí. Por un desvío profesional, yo pensé que todos los vínculos que vos haces de los temas que elegiste entre las distintas partes de la vida de Borges podrían haber sido descubiertos por una inteligencia artificial. Para abonar esa sospecha, que ya sé que es equivocada, el libro se llama Código Borges, es un algoritmo. Entonces, ya hablamos antes y recién terminaste de escribir la técnica que usaste. Así que esa confesión está. La pregunta es, ¿qué estás preparando y si esto te dejó hecho pelota de cabeza? Necesitas, no sé cómo funciona eso. El código es borgiano porque, a ver, una de las cosas que detecté es cómo, digamos, no lo detecta uno. Leyendo a Piglia, por ejemplo, forma que tenía de entrarle Piglia a Borges. Borges piensa a través de las similitudes, más que de las diferencias. Entonces va atando. La trama encuentra la relación entre dos hechos que tiene en el medio 900 años. Julio César y Brutus y un gaucho y en la ahijado, Pampa. sí. Digamos, lo mismo sucede con La cautiva, con la abuela de Borges y un personaje en Ravenna con la inversión. Historia del guerrero y la cautiva. Historia del guerrero y la cautiva. Va estableciendo conexiones. Yo lo que quise hacer de alguna manera es eso. Sobre todo a partir de algunas modalidades que me fui dando cuenta, cómo ingresa, por ejemplo, un objeto en la ficción y modifica, y cómo ingresa la realidad, cómo ingresa la ficción en la realidad. Eso es muy borgiano, es tremendamente borgiano. El Zahir, la moneda, pero también en Tlön, la enciclopedia, se crea un mundo que termina, el mundo será Tlön. Invadiendo la realidad. Permanentemente, como pie de página el cuento de Rodolfo Walsh, digamos, va invadiendo la realidad. Entonces, ese fue el método, eso fue lo primero que hice, tratar de establecer un mapa conceptual de cosas que se iban repitiendo. Y después me di cuenta que Borges era muy reiterativo. Incluso encontrás, y hice ese ejercicio, encontrás frases calcadas entre cuentos, entre ensayos, poemas. Sí. Es una persistencia, es una constante. Dice Borges en el prólogo de uno de sus libros, dice, bueno, el lector ya se habrá resignado a las espadas, a los espejos, dice, pero bueno, yo sigo escribiendo, ¿qué otra cosa me queda, no? ¿Y vos? Pero que quería acentuar un aspecto de la pregunta de, ¿cómo es su nombre, disculpe? De Emilio. ¿Qué te pasó después de escribir esto? ¿Cómo quedás? Satisfecho en algún momento. Yo había escrito una novela previamente, sobre el enviado de Marx en la Argentina, en clave borgiana, con algunas cosas que había incorporado, sobre todo del poema conjetural. Uh-huh. Escribí esa novela pensando en el poema conjetural y eso de alguna manera me acercó más a pensar en un libro como este. Sí, después estuve varias semanas, varios meses no leyendo a Borges y demás, tratando de alejarme, pero volvía persistentemente. Me cuesta mucho volver a leer el libro. ¿Tu libro? Sí, me cuesta mucho. Tengo un amigo aquí presente que es el primer lector, Manuel, que él me dio como su parte respecto de cómo venía, además, cómo estaba, pero me da pánico volver a leerlo, volver a encontrar algún error, alguna cosa que no está. Hoy estoy leyendo el libro de Lucas Adur, Borges, un destino literario, que salió hace pocos meses después de este. Lo presenta el miércoles, están invitados en la Biblioteca Miguel Cané, muy ligada a Borges, ahí trabajó. Con el autor y Marcos. Y es otro abordaje biográfico y fascinante. Entonces me gusta leerlo. Entonces, como lo tengo en PDF también, buscaba cosas. Claro.
cómo había pensado yo cosas que me fascinaban de él, cómo había pensado esta construcción del campo literario, que es uno de los aportes más interesantes que hace Lucas. Para mí es uno de las mejores aportes en ese sentido. Entonces iba al libro para ver cómo yo había tratado tal tema o tal cuento respecto a eso. Bien. Pero volver a leerlo me es imposible. Bueno, dice Borges que él no conoce tanto su obra, la conocen más los lectores, porque él la escribió una sola vez y los lectores por ahí la leyeron muchas veces cuando le preguntan de sus cuentos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Una más? No sé si respondí. Creo que sí, ligado a eso me parece dos temas interesantísimos. Ya se está trabajando, la cuestión algorítmica y demás, y Borges, hay mucho... hay un libro Borges, Big Data o algo parecido, ¿no? Sí. Y después, bueno, la inteligencia artificial me parece que es otro tema borgiano. Absolutamente, sí, claro, sí, sin duda. Entonces ahí me parece que hay un campo abierto para pensar y repensar a Borges. Las entradas a Borges son infinitas, por eso también está la posibilidad de que yo pueda hacer un libro, que soy un lector amateur, que vengo de la sociología, de otro lado, sociología que Borges veía con desdén. Sí, absolutamente. Totalmente, decía, bueno... siempre la miraba así de costado. Es que para Borges, si no era literatura, era algo marginal, ¿no? Siempre está la frase esa de que la teología es una rama de la literatura fantástica, ¿no? Sí, lo decía respecto de la psicología también y otros campos, y miraba desde ese lugar, por más que en un texto clave como es El escritor argentino de tradición, el punto de partida es un sociólogo, Veblen. Ah, claro, es verdad, tenés razón. Es un sociólogo. Que le sirve de disparador para construir todo ese arsenal de herramientas de pensar la literatura. Ojo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Estamos en oferta, ¿eh? Si hacen dos por uno. Eres muy joven, por lo que veo. Gracias. Y, o sea, no lo conociste. No tuve la... Pero lo escuchaste en audios. Sí, mucho. Digamos, una de las cosas que hice es escuchar las entrevistas, por ejemplo, de Antonio Carrizo, que hizo para Radio Rivadavia en el año 79, cuando Borges estaba por cumplir 80 años. En ese contexto reconstruye en esas entrevistas su vida. Después hay muchas entrevistas que esa se convirtió en libro también. Decime si te pasa algo que me pasa a mí, pero creo que capaz que compartimos muchos. A mí me pasa que gracias a todo ese material audiovisual, sobre todo a la cantidad de audios que hay sobre Borges, y que conocemos tanto su modo de hablar y su tutubeo y su tartamudeo también, me pasa que cuando leo los poemas, sobre todo los poemas de Borges, escucho su voz. O sea, cuando lo leo en voz baja, lo leo con la voz de Borges. Los grabó también, poemas conjeturales, los clásicos están grabados, se puede escuchar. Yo en determinado momento traté de alejarme porque tenía la impresión de que era el último Borges siempre el que terminaba también, escuchando. Exacto. Eso también hay una cuestión, más allá de que hay algunas conferencias de la década del 60, del 50 que están los audios, entonces uno se acerca. Hay una en Constitución. Sí, la del tango. Sí, la del tango, se escuchan los bocinazos. Sí. Era en una habitación como esta. Y se escucha que pasa una sirena. Pasa una sirena. Es un Borges anterior, es un Borges previo, entonces, pero lo que conocemos en general es de la década del 70 y de los 80, y en determinado punto está un poco contaminada también, en el mejor sentido, pero hay un Borges, me parece que hay una multiplicidad de Borges posibles, y no me quería quedar con uno en particular, o quería rastrear, husmear en otros Borges en esa multiplicidad posible. ¿Alguien más? A mí me gustaría, Sí. como es un honor los dos, pero los que no te conocen, Marcos, me gustaría que cuentes un poco esa sensación de llegar a Ginebra y que pase un poco lo que decía hoy aquí, charlábamos antes, de acá lo que pasa es que da miedo Borges, ¿no? Hablábamos de esto y de todo lo que se impone sobre él, pero ¿qué te pasó a vos cuando te diste cuenta que en Ginebra no estaba esa repercusión que vos pensabas que ibas a encontrar? Exacto, yo cuento un poco mi historia personal, que no es muy interesante, pero para poder responderle a Sandra. Yo soy originario de Neuquén, y cuando terminé el colegio secundario me vine a vivir a Buenos Aires, y en realidad viví más tiempo en Buenos Aires que en Neuquén, pero cuando me preguntan
de donde soy, digo que soy de Neuquén. Y hace 3 años me fui a vivir a Ginebra y yo esperaba encontrarme con una ciudad que estaba todo el tiempo en diálogo con Borges, o que la gente conocía a Borges, y me pareció raro darme cuenta que la gente no sabe quién es, o sabe quién es pero no lo ha leído, o quienes lo conocen son aquellos que están vinculados a la alta cultura, digamos, y que no ocurre lo que ocurre acá. Que acá, gracias a Dios, desde hace 25 o 30 años, Borges se ha convertido en una lectura bastante habitual en la vida de cualquier lector común, digamos. No hace falta ser estudiante de letras o investigador en literatura para leer a Borges. Entonces, eso fue lo que a mí y a un grupo de otros chicos más jóvenes que yo nos movió a fundar la asociación Los Conjurados. Y tomamos el nombre del último libro de Borges, que al mismo tiempo es el último poema de Borges. Porque algo que a veces me gusta señalar es que la obra de Borges y la vida de Borges trazan la misma parábola. Empiezan en Buenos Aires y terminan en Ginebra. Porque el primer libro de Borges se llamó Fervor de Buenos Aires. Y la obra que cierra toda la obra de Borges es el poema Los Conjurados, que está dedicado a Suiza y a Ginebra. Es decir, que la trayectoria vital recorre la misma parábola que la obra literaria. Y algo de lo que vos dijiste anteriormente, que Borges busca afinidades en lugar de diferencias. Y eso lo dice en el poema de Los Conjurados, ¿no? Lo que le fascina de Suiza es que han decidido enfatizar sus afinidades y dejar a un costado sus diferencias, ¿no? Bueno, a partir de esa carencia, nos propusimos revalorizar o valorizar la presencia de Borges en Ginebra por varios motivos. Primero, su presencia física o su legado post-mortem. Ahora está, digamos, su tumba ahí, que es la tumba más visitada del cementerio en el que está. Yo habitualmente tengo la suerte de vivir cerca, entonces paso 2 o 3 veces por semana, y esto es una anécdota personal, y siempre, casi clavado, cada vez que voy, me encuentro con gente que está viendo la tumba, visitando la tumba, o alguien le ha dejado una flor, un mensajito, una carta, un libro. Y al principio, esos objetos que quedaban ahí, bueno, los dejaba porque eran el tributo que los visitantes habían dejado para Borges, pero después me di cuenta que el cementerio los junta y los tira, porque claro, después de un tiempo se convierte en basura, eso por la lluvia y demás. Entonces empecé a juntarlos, y ahora tengo en mi casa una caja de papeles y cosas. Uno de los detalles más bonitos que encontré, voy a mencionar 2 objetos. Uno es el libro El jardín de senderos que se bifurcan, que es un cuento que está basado en el ámbito de la cultura china, ¿no? Bueno, le dejaron ese libro traducido en chino. Me pareció de una sensibilidad magnífica. Y otro objeto que me fascina, que lo tengo guardado también, que es una piedrita así, chiquita, muy chiquita, que tiene dibujado un reloj de arena, que es un objeto borgiano. Pero la persona está dibujado con tinta, ¿no? La persona ha tenido todavía la capacidad estética de pensar que en vez de arena, adentro del reloj de arena hay un laberinto. Entonces, en el reloj de arena, adentro hay un laberinto. Esa combinación de 2 elementos, de 2 símbolos borgianos, en una piedrita así, son los tesoros más valiosos de los que he encontrado. Y trabajamos nosotros en la asociación Los Conjurados no solamente en divulgar y promover la vida, la obra y la figura de Borges en Ginebra, sino también de establecer vínculos culturales con Argentina. Digamos, porque si hay 2 ciudades en el mundo o 2 países en el mundo que merecen el honor de Borges, somos naturalmente nosotros y también los suizos, Buenos Aires y Ginebra. Por eso, para nosotros es un enorme placer tener siempre la oportunidad y las puertas abiertas para venir a no solamente a hablar de Borges, o en este caso a presentar un libro o convocar a un escritor, sino también encontrarnos con ustedes, ¿no? Con el público, que eso es lo más bonito. Así que bueno, para no extendernos tanto, les agradecemos muchísimo
el tiempo, la presencia y la atención. Gracias. Muchas gracias.